Bienvenidos una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros, como siempre, el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? Qué gusto vernos y encontrarnos para estudiar la palabra de Dios. Lucho, qué placer saludarte. Gracias por la invitación todas las semanas. Sí, es un placer que el motivo del encuentro sea ni más ni menos que estudiar la Biblia, la palabra de Dios en tiempo presente, sacándole provecho a lo que escribieron hace tantos años y pareciera que fue para nosotros hoy y que también fue para nosotros hoy. Así que Ujú. realmente es una reunión, una cita muy esperada. Así que gracias a vos por la invitación y al nuevo tiempo. Interesante eso que decís, porque para alguien que es presente, todo el tiempo presente, siempre Ujú. fue presente, y por lo tanto va a seguir siendo presente, es casi imposible, te diría, es difícil de entender esto, ¿no? Pero decir algo y que no sea siempre presente también. Correcto, correcto. Es que el pasado, bueno, el saludo que hicimos recién ya fue pasado, Ujú. forma parte del pasado y a medida que vamos hablando siempre es presente. Y la mejor manera de entender en el idioma hebreo las conjugaciones de los verbos que están relacionados al nombre de Dios tienen que ver precisamente con esto, con que Dios siempre es presente. Ujú. Y su palabra, al ser el reflejo de Él, de Dios, son Claro. siempre presentes. Entonces, lo que escribió Juan hace tantos años, que Juan lo escribió para a ver, los hijos de los primeros cristianos, con Ujú. ciertas dificultades para creer, termina siendo para nosotros fundamental y termina pareciendo que fue escrito para mí, para Lucho, para el oyente que está del otro lado del radio, del Tal cual. celular escuchando o del televisor mirando YouTube. Entonces, la verdad es presente porque es hoy y está conjugada en un tiempo siempre presente de continuo. Ujú. Bien, eh, hablando de presentes, nuestros amigos siempre nos están acompañando también, ¿no? Sí, 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 mandamos un par de saluditos, voy a buscar aquí en el canal personal, de paso los invito a aquellos que quieran, nos buscan, aparecemos como Pastor Sebastián Martínez y, y nos van a encontrar inmediatamente. Acá tenemos algunos mensajes, algunos saludos. A ver, déjame buscar, que acá yo sé que tengo los mensajes. Y teníamos saludos de manera particular de otros lugares, que me llamó Qué mucho bueno. la atención, ¿no? Aquellos que se toman el tiempo de escribir Mm. desde más lejos. Y lo teníamos acá, Lucho, y lo acabo de perder, pero ya lo vamos a encontrar. Dame un segundito, acá tengo. Bueno, Este, hoy el acá lejos no, casi que no existe en este sentido tampoco, Casi que ¿no? no existe, es verdad. Bueno, Pablo López nos escribe como siempre desde Uruguay. Un Eh, agradecimiento grande a Pablo que nos escribe desde Uruguay. Fabián Barreiro también, agradecido, dice, por el tiempo dispensado en crear este contenido. Así que muchas gracias. Eh, Mari Batista dice gracias por compartir las enseñanzas de la Biblia a través de estas lecciones. Hoy también podemos testificar que de Cristo, si vivimos tomados de su mano. Bendiciones de San ujú. José, Uruguay. Parece que tenemos Ujú. una audiencia en Uruguay Sí, sí. que realmente llama muchísimo la atención porque son muchos los mensajes. Tenía otros más que no los puedo encontrar, que eran de Ecuador y unos que eran de Bolivia, y se me acaban de traspapelar aquí en Bueno, la bandeja me cambió la configuración del celular y por eso no los estoy encontrando. Pero les quiero mandar un eh, saludo u- grande a cada una de esas personas que toman el tiempo de escribirnos, de tomarse el tiempo para dejarnos un ujú. mensaje y agradecerles a cada uno de ellos por estar siempre del otro lado. Bien. A veces las actualizaciones de los teléfonos y los medios que tenemos te generan eso. Tenés en claro una cosa y después no la encontrás. Me ha pasado también. Pero qué bueno saber que quienes nos acompañan siempre están ahí también, ¿no? Eso es motivo de agradecimiento a cada uno de ustedes y a Dios también, ¿no? Que prepara Ujú, todo esto. exactamente. Eh, Sebastián, terminamos el programa anterior hablando, tal vez como palabra o frase para destacar, creo que habíamos dicho que creer es una decisión, creo que lo habíamos Ujú, dicho así. Y esta semana el título es Bienaventurados los que creen. O sea, felices aquellos que decidieron creer, ujú, sería válido decir también, ¿no? exactamente, sí, sí. Sí, sí, ese es el título y el versículo, Juan capítulo 20, versículo 29. Jesús
le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Mm, Dichosos los que no vieron y creyeron. ujú, Y aquí no está hablando de los que iban a ver en el futuro, o sea, que iban a creer en el futuro sin ver. Está hablando de algunos que ya creyeron sin tener esta evidencia. Y esta semana se estudian algunos testigos poderosos, dice aquí el autor, ujú, de la existencia de Jesús, aún sin haberlo visto. Abraham, el libro de Hebreos dice que Abraham creyó sin haberlo ujú, visto y creía como si lo estuviera viendo, ahí de ujú, continuo, siempre. Eh, Abraham es uno de los primeros personajes que aparece esta semana para poder darle énfasis a lo importante de creer. Y Abraham realmente resume lo ujú. que es creer, creer en profundidad, dejarlo Sí. absolutamente todo, abandonar su tierra, su parentela, algo que no le estaba haciendo muy bien a la vida de Abraham, porque por Ujú, algo Dios le dice, bueno, deja la parentela, salí de tu casa de Ur de los Caldeos y anda a un lugar al que te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo a dónde iba a ir, él iba ujú, avanzando por fe, con sus siervos, con su familia, no tenía hijos, pero tenía un hijo del corazón, él se va con Lot y luego va a tener a sus hijos, a ujú, Ismael y a Isaac, y se va con todo, ujú. ¿no? Y es una tarea difícil esta de creer con pocas evidencias, conociéndolo a Dios, pero aún todavía no lo terminaba de conocer y sin embargo toma la decisión de marcharse. Mm. ¿No te parece, Sebastián, que a veces, a ver, voy a hacer la contraposición, ¿no? A veces tomamos esta expresión de bienaventurados los que no vieron y creyeron como requisito indispensable para una fe genuina es no ver Eh, yo creo que es imposible no ver. bien. Coincidimos. Recién vengo de charlar con una alumna, con Valentina, que va el año que viene, si Dios quiere, va a ser alumna de la universidad. Y yo le digo, Valen, vos el próximo año vas a experimentar una fe como nunca experimentaste, porque vas a Ujú, depender de Dios en absolutamente todo. Y eso te va a ayudar a creer mucho más de lo que crees ahora. Todos ujú, vemos un milagro, todos vemos. El tema es que a veces a lo milagroso le queremos adjudicar otro título, a ujú, lo sobrenatural. La vida es algo sobrenatural, la ujú, salud es algo sobrenatural, el tener alimentos, el tener un hogar, el tener una estabilidad. A ver, tantas personas que sufren contra diferentes tipos de enfermedades hoy, muchas enfermedades que nos afectan a la mente, ¿no? Depresión, ujú, ansiedad, etcétera. Entonces, estar sano en tu mente, tenerla, es un milagro leer la Biblia, tener los ojos sí. para poder leer la Biblia, el cerebro ir haciendo diferentes conexiones para asimilar la historia de Abraham, entender este Génesis, la historia de la Áqueda, ¿no? Cuando Abraham lo lleva a su hijo, a su único, aunque no era único, Ujú, pero era especial porque era su hijo el de la promesa, para llevarlo a un monte, al monte de Moria y sacrificarlo. Todo esto es creer sin ver. Entonces, ujú, claro, como yo creo, porque no viste a Jesús. Sí, lo he visto, lo he visto en la ujú, naturaleza, lo he visto en el amor de otros, lo he visto. Me es difícil decir que creo sin ver. ujú. También es cierto que uno ve lo que quiere ver, ¿no? Claro, Muchas veces. Ahí también está el poder de la decisión que uno toma. Es totalmente. cierto, alguno puede argumentar, ah, claro, pero entonces podés creer en cualquier cosa porque decidís lo que querés creer y lo que ves. Eh, pero ahí creo que es donde entramos en el plano de eh, qué cosas para cada uno de nosotros son evidencias. Y, y creo que ese es el punto de qué es lo que vemos. ¿M? A ver, ley de la física, simple. Lo teníamos como corte cuando hacíamos un programa juntos, Sebastián. No vemos las cosas, vemos la luz que reflejan. ¿Te acordás que eso nos enseñaron en el secundario, por lo menos? Ujú. Entonces, al fin y al cabo, tenés que creer que lo que estás viendo es tal cosa, es tal objeto. Porque en realidad ves la luz que refleja nada más. Y hoy con tanta tecnología que te clonan la voz, te clonan tu imagen, entonces Ujú, también es un tema que decir, bueno, hoy yo creo que hablo con alguien, pero en realidad ujú. me permito dudar, dicen algunos, ¿no? O sea que la Sí. creencia siempre está. De hecho, a ver, cuando uno compra un alimento en un supermercado, estás creyendo en la marca y estás creyendo que realmente lo que estás comprando es lo que ellos dicen.
y que no Ujú, está de alguna manera adulterado. A ver, estos ravioles que estoy comprando, ¿realmente estarán rellenos de ricota? ¿Serán ujú, así? ¿Serán hechos con esta calidad que ellos mencionan? ¿Estarán hechos? O sea, uno siempre termina creyendo en un montón de cuestiones sin tener ujú, evidencias previas. Siempre, esto pasa mucho. ujú, En lo ujú. religioso también, aunque acá voy a discutir esto de, yo tengo evidencias para creer en Dios y muchas Claro. evidencias que las veo a diario. Insisto, el diseño de mi mano, que tengo un Ujú, dedo más gordito que los otros, uno más largo, el más chiquito, o sea, el diseño de mi mano, que tiene un sentido, el diseño de la mano, ujú, el diseño del cuerpo humano, entonces, wow. Entonces tengo evidencias de un Dios creador. Abraham, en el caso de esta historia, él toma la decisión de salir un día de temprano, dice a Génesis, muy de madrugada, no durmió por la angustia que tenía, porque Dios le pide el sacrificio de su hijo amado, de Isaac. ujú. No me voy a poner a analizar este capítulo porque me llevaría todo el programa. Amo este capítulo de la Biblia porque Sí. me parece súper rico y porque termina reflejándome lo que iba a ser el sacrificio de Jesús también en un monte. Ujú, La escritora Elena de White hace una referencia que yo coincido porque es bíblica. Isaac no era un nene, Isaac era un muchacho de más de ujú, 20 años, que él carga una leña especial que es la leña para el holocausto. Él la lleva a la leña. Los ujú. muchachitos que iban con él, que eran jovencitos, 12 años tal vez, 13, pero no más que eso, estaban contentos porque era la primera vez que salían. Se quedan al pie del monte Moria y sube Abraham con su hijo. Y en el momento en que Abraham le dice al hijo, porque el hijo le dice, papá, está el cuchillo, está la leña, está... Ujú. ¿Y el holocausto, el animalito para el holocausto, dónde está? Y Abraham le Ujú, termina diciendo, mirá, hijo, sos vos. Pero yo estoy convencido, creo, sin ver, que vos vas a morir y que Dios te va a resucitar. ujú, Te voy a sacrificar, no me preguntes cómo, pero Dios, el Dios en el que creo, te va a devolver la vida. Isaac lo creyó. Por eso él se deja atar, porque era imposible que ujú. un señor de la edad de Abraham pudiera con un muchacho Totalmente. fortachón como Isaac. Y ahí se produce lo que llamamos esta historia maravillosa, ¿no? El animal que sustituye a Isaac, Ujú, que aparece ujú. ahí. Claro, Jesús no tuvo, porque Él era el que iba a sustituir a cada uno de nosotros que termina mereciendo la muerte. Interesante esta mirada, Sebastián, y ya seguimos en el próximo bloque, porque al fin y al cabo hay un equivalente, aunque no lo hayamos visto a esto, que fue voluntario. Tiene que Total, ser voluntario, ¿no? exacto, exacto. Bien, hacemos la primera pausa, ¿te parece? Ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Me quedé pensando en Abraham, con esta expresión de haber visto sin haber visto. Suena raro, ¿no? Pero el privilegio que tuvo de haber visto, a ver, ¿cómo explicarlo? No lo vio literalmente, tal vez, pero vio al Hijo de Dios en la cruz, Ujú, reflejado en su propio Hijo, voluntariamente dispuesto a morir en el sacrificio que Dios le estaba pidiendo a su Padre ahí, ¿no? ujú. Eh, es fuerte entenderlo desde ese lugar. Y es imposible entonces que a Abraham no se lo llame entonces padre de la fe, Exacto. porque se podría haber revelado tal vez, ¿no? Es que lo normal, Lucho, hubiese sido que se revelara. Ujú, Porque cuando uno mira, dice, Abraham, Dios le habla y le dice, con vos voy a ser una nación grande, muy grande, vas a tener muchos hijos, tu descendencia va a ser tan grande que va a ser incontable. Y él, un hombre mayor, sin hijos, nace un hijo, él comete ujú, ese error, ¿no? De ujú, tener un hijo con Agar, que no era el hijo que Dios le había prometido. Entonces, esa idea de nosotros forzar nuestras convicciones cuando no necesitamos, porque Dios es todopoderoso, y queriéndolo ayudar, lo estamos perjudicando. Dios nos necesita, ujú, nos permite que colaboremos, pero no necesita de nuestra ayuda. ujú. Pero me permito también decirte, Sebastián, que más allá de que haya sido un error, no es una invitación a cometer errores esto, ¿no? Ujú. Pero yo creo que eso justamente también Abraham lo asimiló de tal manera, reconoció que fue un error, que le permitió
ser más dócil a la voluntad de Dios. Claro, Porque se dio cuenta de que si hacía su voluntad, las cosas no funcionaban. exactamente. ¿Y por qué traemos en referencia? Alguno pensará, ¿por qué están hablando de Abraham si estamos estudiando el libro de Juan? ¿No? ¿Qué tiene que Sí. ver? Claro, Juan capítulo 8 va a hablar bastante de Abraham. Comienza el capítulo 8 hablándonos de los hijos de Abraham, que, que para el público al que Jesús le estaba hablando era un público que sentía mucho la Ujú, imagen del patriarca Abraham. Pero nos vamos a quedar con los versículos que finalizan este capítulo 8. Versículo 56, Abraham, el padre de ustedes. Me encanta porque Jesús no es que los quiere estar por arriba de ellos. O sea, no dice no. nuestro padre, el padre de ustedes. Ujú, Se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se ujú. alegró. ¡Wow! Imagínate estar en el público y escuchar esto y no entender nada. O decir, ¿qué está diciendo este señor? Sí, Me encanta cómo predica, habla sí. muy bonito, pero acá no le entiendo nada. ¿Cómo que Abraham lo Ujú, vio si él tiene 30 y pico de años? ¿Y Abraham hace ujú, cuántos años que está descansando esperando al Mesías? Ni a los 50 años llegás, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, Hasha, le dijo él, yo soy, no ujú. soy, presente continuo, estoy, Sí. siempre, siempre. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Charla que tuvo en el templo, Ujú, hablándole de un personaje querido para ellos como es Abraham, que ujú. En su cree, casa. y sí, en la casa de Abraham, de hecho el templo estaba construido precisamente en un lugar tan querido para ellos, el Monte Moria termina siendo un lugar emblemático porque en el Monte Moria es donde se recuesta sobre un montículo Ujú, de piedras. Otro que también tiene poca prensa, pero hay que acostarse en un montículo de piedra para que tu papá te corte el ujú, cuello, te saque ujú, la vida y vos confiadamente creyendo en que luego vas a resucitar. También hay un mérito muy grande de Isaac de creer en las palabras de su papá. Sí, lo ujú, estaba viendo. Uno dirá, bueno, pero él lo veía a su papá y lo conocía, sabía que era un ujú, hombre de devoción. ujú. Ah, pero dejarse atar y dejarse. Él mismo se ató, él mismo se Sí, subió al altar. sí. Aquí también hay Vos una fíjate, expresión de Sebastián, creencia. cómo este es un paralelismo con Jesús mismo, Ujú, confiando plenamente en su Padre, ¿no? Iba a perder la vida, él entregaba su vida, pero sabiendo que iba a resucitar. O sea, la cantidad de paralelismos que vemos en esto es impresionante. Y Jesús podría haber dicho, bueno, yo estoy en mi casa también, porque esta es mi casa, el templo. A ver, es demasiado, ¿no? Para sí, entender. sí, 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 fantástico. Y, y, y a ver, la confianza de Isaac en su papá, la confianza de Jesús en Ujú, Dios Padre, y siempre la sangre de por medio. Y uno dirá, pero ujú, Isaac no murió, no, pastor, ¿qué está diciendo? No, Isaac no murió ujú. porque apareció el animalito, el Sí. sustituto, el vicario. Ujú, Y en el caso de Jesús, no hubo animal que lo reemplazara, porque Él no, era el claro. Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y lo quita a través de la muerte. Entonces también Ujú. eso me ayuda a pensar que siendo todopoderoso, teniendo el poder, no desestimó y se ofreció como sacrificio para que hoy podamos tener vida eterna. Interesante todo lo que vio Abraham, Ujú, ¿no? Como para poder decir, realmente sí, vio ese gran día. ujú. Eh, Eh, claro, era una figura muy fuerte para el pueblo, ¿no? Era su padre, y estaba hablando, y claro, ahí depende de lo que uno quiera escuchar o esté acostumbrado a escuchar, ¿no? Lo mismo le pasaba a los discípulos, creo que lo hemos mencionado tantas veces. A veces esa mirada errada que tenemos de las cosas no nos permiten ver las cosas como realmente son, y Jesús vino a tratar de corregir eso también, ¿no? un gran oculista Jesús, ¿no? Vino a curarnos de la Sí, miopía, algunos miopía, otros astigmatismo, y hay tantas sí. enfermedades que no conozco. Algunos cataratas directamente no ven nada. Es Pero tema Jesús para un sermón, Sebastián, eso, ¿eh? vino, claro, vino Jesús a sanar ciegos, a devolver vista y a explicar, Ujú, qué lindo que es cuando vos tenés toda la evidencia, cuando vos tenés todo el conocimiento, pero no entendés. Y viene alguien y en 2 palabras te acomodó todas las ideas, vos decís, wow, era esto, así, claro, ahora ujú, lo entiendo. Y uno lo disfruta mucho más cuando uno tiene sí. esa cosita que nos faltaba. Jesús
el yo soy, él viene a revelarse y a mostrarnos y a explicarlo. ¿Vieron cuando Moisés levantó una serpiente y una cruz? Bueno, yo soy. ¿Vieron cuando la Ujú, zarza se le apareció a Moisés y no se consumía? Y yo soy. ¿Vieron Abraham? ¿Vieron? Yo soy. Claro, ujú, él era el rompecabezas que le faltaba a cada pieza de la historia y que encaja perfectamente con cada una de ellas y es el complemento. Y hay personas que lo aceptaron con mucha más evidencia y hay otras personas que no creyeron teniendo aún todas las evidencias. ujú. A mí me llama la atención, no sé si nos da tiempo para hablarlo ahora o lo hablamos después, pero inclusive gente que no tenía nada de conocimiento, o poco y nada de Ujú, conocimiento, como Pilato, por ejemplo, ujú. también lo reconoció. Lo podríamos citar como testigo, ¿no? Muy, muy directo, digamos, además. Este, pero, eh, no sé, a veces me parece que el problema que tenemos, y es vigente eso, es como que nos gusta tomar la decisión en base a cómo, qué creer y qué es válido y qué no. Está bien, hay que ser criterioso, es cierto. Tomás es un caso, por ejemplo, ¿no? Después lo hablamos. Pero hay que tener cuidado también y hay que saber mirar para ver lo que vemos. Claro, el caso de Pilato, Pilato tiene todas las evidencias. A Pilato le preocupa una cuestión fundamental, filosófica, que era la verdad, algo que se debatía en el Ujú, mundo de las ideas romanas que eran heredadas de los griegos. Por eso él le pregunta, ¿qué es? O sea, ¿qué es la verdad? El diálogo ujú, ronda en esto, ¿no? Y Jesús sí, le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús estaba dando evidencia de todo esto. O sea, cuando le pregunta y le dice, estás hablando conmigo, con él, con la verdad estás hablando. Él ujú, es la verdad. ¿Sabes qué? A mí me genera mucha tristeza Pilato porque estoy convencido de que Pilato creyó. ujú, Y ujú, Pilato venía ya con un factor externo que era su esposa que le había hablado. sí, ujú, Pero la presión de lo que rodeaba a Pilato lo terminó llevando a no jugársela por lo que él creía, porque ujú, él creía en Jesús, de hecho, lo proclama ujú, inocente. Si él ujú, no hubiese creído en Jesús y no hubiese tenido temor de Jesús, no lo hubiese proclamado inocente. Y Pilato lo proclama inocente. Pilato tiene una duda, pero cuando él se encuentra con Jesús, él despeja la duda, porque él automáticamente sabe que está en la presencia, ni más ni menos que de Dios. Él se da cuenta. O sea, no hace falta contener la evidencia y con creer que es verdad. Hay que ujú, obedecer, hay un gramo de ujú, fidelidad. exacto. Abraham la tiene cuando deja Ur. Abraham la tiene cuando se levanta angustioso una mañana y va caminando con su hijo y dos sirvientes a sacrificar a su hijo. Abraham tiene ese gramo de fe, de convicción pura, cuando sube el monte de Moria hasta la cima para sacrificar a Isaac. Abraham tiene ese gramo de confianza plena en Dios cuando levanta el cuchillo para quitarle la vida y aparece el ángel. Todo eso le faltó a Pilato, que tenía la Ujú, evidencia, porque él, a diferencia de Abraham, sí estaba viendo a la verdad en persona. Y en su ujú, corazón él sabía que esto que le decía Jesús era verídico, pero él termina no eligiendo. Y termina, lamentablemente, termina preso, ujú, alejado, desterrado, eh, fuera de su tan amada Roma, porque él termina en Galia, en Francia, termina con depresión, y esta depresión lo termina llevando a quitarse la ujú, vida. Entonces termina ujú. quitándose la vida a alguien que estuvo precisamente con el dador de la vida cara a cara. Por haber tomado la decisión de no creer, teniendo todas las posibilidades de creer. Mira, no importa lo cerca que estás de Jesús, Ujú, porque Pilato estuvo ujú, más cerca que nadie, te diría. ujú, Lo importante es obedecer con fidelidad a Jesús. No importa si estás ujú, al ladito de Jesús, si lo rechazás, de nada sirve. Pilato teniéndolo cerca lo rechazó. Por eso hay que tenerlo cerca, hay que creer, hay que obedecer, y eso se llama fidelidad, y se traduce en español como fe. ujú. Si te parece, Sebastián, hacemos ahora una pausa. Eh, en el próximo bloque, tal vez podemos hablar de una escena en la que tenés gente que creyó,
gente que tuvo evidencias, gente que compartió y terminó no creyendo o decidiendo no creer, o decidió creyendo pero decidió lo contrario, y gente que se la jugó eh, como nadie, en una misma escena. Hacemos la pausa, ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy, está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Me imagino, Sebastián, que con toda la descripción que te hice, te habrás imaginado de qué escena estaba hablando cuando te decía que los protagonistas reunían todas las posibilidades o casi todas las posibilidades de aquel que cree y decidió no creer, aquel que compartió tiempo con el yo soy y actuó en consecuencia y aquel que actuó por el contrario, ¿no? Y también aquellos que, habiendo tenido una experiencia muy cercana de haberle salvado la vida, actuaron distintos, juzgando también, ¿no? Bueno, hay muchos elementos ahí. Ujú. Estamos Cuéntale, hablando de sí, la estamos historia hablando de... de María, estamos Exacto. hablando va a ver, me animo a decir de la historia de María y la historia de Simón, Ujú, y me animo a decir la historia de los discípulos y la historia de sí, Judas exacto. y la historia de Marta, ¿no? Ujú, Cuenta la historia que faltaban 6 días para Pascua y Jesús fue a visitar a María, a Marta y a su hermano Lázaro. Jesús lo había resucitado hacía muy poquito. A Lázaro estaba el clima muy revuelto. Y Simón, ujú, que era un fariseo y que había sufrido lepra y que había sido curado por Jesús, tiene, a ver, no es que nace tan del corazón, es casi una obligación ujú, reglamentaria de los fariseos ujú, que en señal de gratitud por haber sido limpiado, él debía rendirle un agasajo, en este caso a este gran maestro. Eh, Ahora es interesante porque él hace una fiesta y el invitado especial allí era Jesús y Lázaro. Lázaro ujú, en el sentido que, a ver, Lázaro era la noticia. claro. Ahora, qué loco el ser humano, porque muchas veces vamos con Lázaro, pero la noticia no es Lázaro, la noticia es el que tiene el poder de devolver la vida. Ujú, ¿Me explico? sí. Y nosotros vamos detrás de los Lázaros y nos olvidamos de Jesús. Ujú, Aquí lo invitan a Lázaro. Claro, ¿quién no quería invitar a una persona que estuvo muerta un par de días y que resucitó y estaba entre ellos? Era una novedad. Simón lo hace un agasajo, una fiesta, y aparece un personaje que también había estado curado, pero con otra lepra, otra enfermedad ujú, infecciosa, otra enfermedad fea, una ujú, enfermedad que tiene que ver con el pecado, malas decisiones que tomó María en su vida y que la habían alejado tanto, inclusive de sus hermanos, ujú, tanto la habían alejado. Algunos dicen, algunos teólogos que investigan, dicen que hubo una especie de romance entre Simón y María, ujú, ¿no? ujú, Y esto pone en cierta incomodidad a Simón. Este despecho que habría sufrido, este desamor que habría sufrido María, la hacen que ella se mude de su ciudad natal a otra ciudad, de Betania a ujú, Magdala. Y bueno, cuando ella se encuentra con Jesús, ella es curada de esta lepra espiritual. O sea, tenemos a dos curados de lepra, sí. pero uno en su corazón recibe a Jesús y su vida se ve transformada, y otro, aunque estaba curado en la lepra corporal, en la lepra Ujú, espiritual, todavía le quedaba una cosita ahí que no había ujú, sanado. Ese era Simón. Simón, dice el autor, aún no había permitido que Jesús lo curara de la lepra de sus decisiones pecaminosas. Y ahí se produce una historia fantástica, porque es María, una amante de los perfumes, invierte un dinero valiosísimo, el sí. equivalente al sueldo de un empleado de todo el año, todo el año. Estamos hablando, y alguno me va a decir que estoy exagerando, pero no menos de 10 millones de pesos, hoy Ujú, argentinos. ujú, A ver, ¿cuánto? $10.000. claro. Redondeemos, sí. $10.000 es muchísimo dinero. Ella Por sacrifica un todo esto perfume. por un perfume que no era de esta zona, porque era un perfume que era traído desde muy lejos, no era de esta Ujú, zona el perfume, era muy caro. El frasquito del perfume ya era caro. Y ujú, ella lo vuelca todo y lo unge en vida, porque ella entendía seguramente que Jesús en breve iba a morir. ujú, María, la que había sido curada, como otros tantos,
entiende absolutamente todo, porque ella estuvo con Jesús, cree en Jesús, le es fiel a Jesús, y cuando esa pieza le acomodó todo el rompecabezas, ella entendió que el Cordero del que habló Juan el Bautista, el que había anunciado su muerte, el propio Jesús, iba a morir. Y ella entiende que iba a morir, por eso ella lo unge, porque ella sabía que el cuerpo de Jesús iba a descansar en breve. Y ahí está la mirada de los discípulos que no entienden absolutamente nada, un Judas que creyendo que estaba distrayendo la mirada, ¿cómo va a ser esto, no? Falsamente, esos generosos falsos, podríamos Ujú, haberle dado de comer a cuántos pobres. Miren, dijo Jesús, a los pobres los van a tener por mucho tiempo, hasta que yo ujú, venga por segunda vez, pero a mí, lamentablemente, en pocos días me pierden. Está bien lo que está haciendo ella, que ujú, sacrificó todo, lo entendió todo. Ella subió a su monte, sacrificó dinero, sacrificó la dignidad, porque la gente se burlaba de ella. Pero ujú. lo hizo todo porque ella realmente entendió que a los pies de Jesús todo cambia, todo es diferente. Y ella entendió que Jesús en breve iba a morir. Vos fíjate que acá podemos ver, y esto para esa época hubiera sido casi ofensivo, ¿no? Mm. Pero el mismo proceso que vivió Abraham, María vio también el sacrificio de Jesús y lo que significaba eso. Lo vio sin verlo, sin que sea tangible ahí, pero en breve, en pocos días, iba a suceder, ¿no? Por algo actuó de esa manera. Ujú. Exactamente. Y esto me llama mucho la atención porque vos decís, ¿cómo? A ver, el mismo Juan que escribe el Evangelio, él no se dio cuenta Ujú, que Jesús en 6 días iba a morir. ujú. Mateo, Pedro, no. Simón era un fariseo, el que lo estaba invitando. Un Lázaro, estudioso. un estudioso, Nicodemo, un estudioso. El mismo Lázaro, amigo de Jesús, un amigo Ujú, amigo. Jesús lo considera sí. su amigo. Qué envidiable, ¿no? ¿Qué título lleva Ujú. Lázaro? El amigo de Jesús, pero amigo, amigo. En cambio, Esa es una historia que a María, mí me encantaría conocer y preguntar, hablar con Lázaro y Jesús acerca de su relación. ¿cómo habrá sido, no? Esa bellísima ¿Mm? relación por la cual Jesús, aún teniendo una plena confianza en Dios Padre, llora por la muerte de su amigo. Ujú, Bueno, aquí la hermana Huay, en este libro maravilloso, que es el deseado de todas las gentes, a costa de gran sacrificio personal, y esto hay que subrayarlo, hay sacrificio personal, había ujú, adquirido un vaso de alabastro, de nardo líquido. El nardo se cultivaba muy lejos de ahí, mucho precio, y este vaso de alabastro era para ungir el cuerpo de Jesús. Está hablando de María. Pero muchos declararon ahora que él estaba a punto de ser coronado rey, porque de hecho ellos creían que iba a ser coronado rey. Su ujú, pena se convirtió en gozo y ansiaba ser la primera en honrar a su Señor. Quebrantó el vaso de ungüento, derramó su contenido sobre la cabeza y los pies de Jesús, y llorando postrado le humedecía los pies con sus lágrimas y se los secaba con su larga y flotante cabellera. María no conocía el significado pleno de su acto de amor. No podía ujú, contestar a sus acusadores. No podía explicar por qué había escogido esta ocasión para ungir a Jesús. El Espíritu Santo había pensado en lugar suyo. Qué lindo, ¿no? El Espíritu ujú, Santo había pensado en lugar de ujú. María. Y Sí. ella había obedecido sus impulsos, que eran las direcciones del Espíritu Santo. La inspiración no se humilla a dar explicaciones. Una asistencia invisible habla a la mente y al alma y mueve el corazón a la acción. Es su propia justificación. Qué impresionante, ¿no? Ujú, Que sí. no hay desperdicio en ninguna de estas palabras. María, en toda esta escena donde está Simón, está Lázaro, está Marta, está Judas, los discípulos, es la única que lo entendió todo. Y a los pies de Jesús termina reconociendo que Jesús era el sustituto, el que iba a morir por los pecados de cada uno de los que estaban en esa habitación. Ver lo que no vemos, ¿no? Exacto. Y le agrego un detalle, creer y dar gracias. Ujú, Porque ujú. María cree y no se queda con creer, ella cree y es agradecida. ¿No te pasa, Sebastián, que con esta historia creo que el mismo planteo lo hemos hecho cuando hablamos alguna vez
del santuario celestial, ¿no? Pero con esta historia no te pasa que uno tiene que revisar qué cosa es la realidad o qué cosa es real, cuál es lo verdadero y qué no es verdadero, porque fíjate vos, quienes estaban todos ahí reunidos veían algo, veían una realidad, tenían su propia realidad construida también. Ujú. Pensaban en un Jesús rey derrotando a los romanos. Judas tenía esa mirada, los discípulos también, porque le pegamos solamente a Judas. Lo que pasa es que él actuó en consecuencia a lo que él decidió creer, ¿no? Ojo que los discípulos también lo abandonaron, pero siguieron y creyeron correctamente después. Y sin embargo, aquí la que teóricamente menos preparada, por así decirlo, ¿no? Estaba para ver la verdadera realidad, fue la que actuó en consecuencia. Ujú. ¿Eso no nos llevaría a nosotros a replantearnos muchas cosas? Sin entrar en el terreno de, a ver, las cuestiones tan volátiles que a veces se inventan, ¿no? En este mundo, ver donde no hay también, ¿no? Pero con estas historias, con un Jesús así, y con todas las historias que tenemos a continuación, es como que nosotros no tenemos derecho a no creer. Exacto. Remarquemos esto, Lucho, no tenemos derecho a no creer. ¿Cómo no tengo derecho? Es que es tan abrumadora la evidencia que hay. Charlaba esta semana con Paolo, un amigo con el que estamos estudiando la Biblia, y él me dice, a veces siento que Ujú, me falta un poquito. Le digo, mirá, lee. Es que yo leo la Biblia. ujú, No, no. Sí, la Biblia está perfecta, es la palabra de Dios. Léete un libro de ciencia, verificarlo en la ujú, ciencia, contemplar la naturaleza. Pero un libro de ciencia, ver la rotación de los planetas, ver la vegetación, ver absolutamente todo. Termina todo hablándote del gran amor de Dios. Entonces, la evidencia que tenemos es tan abrumadora que ujú. no tenemos el derecho a no creer porque realmente no tenemos evidencias para no creer y sí para creer absolutamente todo lo que la Biblia menciona porque, insisto, está plagada de hechos que terminan demostrando lo verídico de todo. Bien, Sebastián, nos queda un personaje que es imperdible todavía, Ujú. que a veces lo juzgamos y lo condenamos incluso, ¿no? Que tiene que ver con el texto lema que usamos hoy, Tomás. Te propongo que hagamos la última pausa, pero ya seguimos. Estamos en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Permitime releer el texto lema. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. ¿No te parece que entre líneas, y ahí son decisiones que uno toma, leemos, o sea, que aquellos que están en la postura contraria no son dichosos? Casi que suena maldición, ¿no? Si vos no actuaste de esta manera, no sos bienaventurado. Y Jesús no dijo eso. A mí me gusta el título de esta semana porque a ver, es Bienaventurados los que creen. Y no hay una crítica y una condena a aquellos que creen de una manera o de otra. Ujú. Creer. ¿Y cuánto podemos aprender de este discípulo, ¿no? De Tomás. Ujú, Aparece la historia allí en Juan capítulo 20, versículo 19 al 31, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Estaban reunidos por miedo, por miedo a los ujú, judíos. Vino Jesús y puesto en medio, se les apareció, les dijo, pasa a vosotros, shalom. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. A todos les mostró las heridas. No es que solo ujú, les mostró las ujú, heridas a Tomás. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieron los pecados les son remitidos y a quienes se les retuvieron les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que ujú, puede ser traducido como el gemelo, ujú. no estaba con ellos cuando Jesús vino.
No estaba. Ujú, A ver, primero ujú. partamos de esta base. Si él no estaba ahí y ellos estaban todos reunidos porque tenían miedo, evidentemente Tomás tanto miedo a los judíos no tenía. Claro. Cuando uno va unos capítulos antes y se da la historia esta de Jesús enterándose que su amigo está enfermo y que acá, y dice, yo Ujú, tengo que ir a Judea, tengo que ir a aquella región. Pero maestro, allá te quisieron matar. Bueno, dijo Jesús, voy a... y Tomás dice, yo te sigo, vamos, si tenemos que sí. morir, morimos. Entonces, Ujú, ¿por qué digo esto? Porque esto nos ayuda a entender que Tomás no es un hombre, porque casi que lo encasillamos en el duditativo, sí, temeroso. sí, sí. Sí, cobarde, lo tratamos de cobarde, La duda no es sinónimo de cobardía. ¿no? La duda No. no es sinónimo de temeroso, vergonzoso, miedoso. Ujú, No, 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 ujú, no. Hasta te diría más, la duda tiene mucho que ver con el intelectual. Cuando vos das clases ujú, y el alumno te dice, a ver, profe, esto no lo entendí bien, ¿me lo puede explicar de vuelta? Vos como profe te alegrás que alguien te ujú, pregunte algo, que alguien te debata ujú, sin el ánimo de discutir, pero sí con el ánimo de debatir para profundizar. Profe, a ver, explíqueme esto acá, ¿por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Porque todas esas dudas, cuando son resueltas, terminan haciendo que la persona sea un creyente y no aquel que no manifestó ninguna duda y que en ujú, definitiva no manifestó duda porque no creyó nada o no entendió nada. ujú, Este Tomás que ingresa luego, porque no estaba ahí, evidentemente no tenía sueño, perdón, no tenía miedo, aparece. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No me alcanza con ver, yo tengo que ujú, tocar. O sea, todo muy bonito, pero yo sé que hay algunos que lo pueden imitar y que lo quieren imitar y que lo quieren copiar y... no. 8 días después estaban otra vez sus discípulos. Entonces, también tengamos esto en cuenta. Ocho sí. días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús, Ujú, estando las puertas cerradas. Otro detalle, él no lo vio. Pasaron varios días, ujú. la puerta está cerrada. ¿Cómo entró Jesús? Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. O sea, contextualicemos, todo esto es sobrenatural. Claro, pero ya habían un par Sí. de discípulos, 10 que lo habían visto, hacía una semana, 8 días. Ya lo habían visto las marcas. Pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás. Esto es interesante porque Juan, él no dice que hubo un diálogo entre Jesús y Tomás. Ujú, ¿No? Lo que dice Juan es que Jesús ya sabía de Tomás y de su necesidad de la evidencia. Y sí. Jesús no tiene problema, él está dispuesto para apaciguar, para calmar los temores, los recelos, las dudas. Jesús es un gran despejador de dudas, es Ujú, un gran eliminador de temores. Y entonces aquí Jesús le dice, mira Tomás, pone tu dedo acá, mira mis manos, acerca tu mano y metela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Si esto ujú, tan poquito te alcanza para creer, toca, mete la mano, dice la Biblia. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis. ¿Para qué se escribió todo el libro de Juan? Para que podamos creer, porque ahí está el kit totalmente. de la cuestión. Yo no sé, Sebastián, yo creo que si esta situación estuviera pintada, o vemos un cuadro sobre esto, creo que lamentablemente muchos veríamos a un Jesús casi enojado con Tomás. Bueno, vení, fíjate, ¿no? Pon el dedo acá. Sin embargo, yo me lo imagino a Jesús con una sonrisa, casi compartiendo el momento de decir, Tomás, viste, sí, porque tocaste, porque viste, creíste. ¿Eh?
todo bien. Y la respuesta de Tomás es superlativa de paso, ¿no? Porque lo llama Dios mío. Eh, no sé si se registra en encuentros así similares esa expresión. Esta situación le sirvió a Tomás para incluso acrecentar su fe y su reconocimiento de con quién estaba. Sí, y también lo lleva a desecharse cuestiones que él tenía que dejar. El leo Ujú, textual del sí. libro El deseado de toda la gente, es página 747. Si Jesús hubiese resucitado realmente de los muertos, no podía haber entonces otra esperanza de un reino, si no hubiese, ¿no? Ujú, Y está hablando de este encuentro de Tomás. Te lo leo, a ver, te voy a leer todo el párrafo completo para que no me falte nada. Cuando Cristo se encontró por primera vez con los discípulos en el aposento alto, Tomás no estaba con ellos. Oyó el informe de los demás y recibió abundantes pruebas de que Jesús había resucitado, pero la logrebez y la incredulidad llenaron su alma. El oír ujú, a los discípulos hablar de las maravillosas manifestaciones del Salvador resucitado no hizo sino sumirlo en más profunda desesperación. Si Jesús hubiese resucitado realmente de los muertos, no podía haber estado entonces otra esperanza, no podía haber entonces otra esperanza en un reino terrenal. Y hería, escucha esto, Lucho, hería su ujú, vanidad al pensar que su maestro se revelase a todos los discípulos excepto a él. ujú. Entonces, resuelto a no creer, y por una semana entera reflexionó en su condición que le parecía tanto más obscura en contraste con la esperanza y la fe de sus hermanos. Él estaba en la duda, Sí, en la vanidad sí. también. ¿Por qué a todos y a Ujú, mí no? Fíjate, ujú, todos escondidos, pero él no estaba, ¿eh? El miedo no tenía, no ujú, era un temeroso. ujú. Sí era No. un testarudo que necesitaba ver para creer. Sí, sí, Y, sí, sí. pero Jesús no se pone a discutir, no, ¿cómo no vas a creerle a tus hermanos, a tus compañeros, a tus amigos? No, no. Volvemos a lo A ver, del capítulo anterior. Jesús no va a la discusión, va a la no. respuesta y va a la solución del problema. Sebastián, hemos visto en todo este trayecto hasta ahora que cuando, y lo vimos en el libro de Marcos incluso, estoy recordando, cuando la inquietud era sincera, Jesús respondía. Sí. Si no, no daba señales, por así decirlo, ¿no? Y tiene que ver con eso. Eh, Cuando no es sincera la inquietud, en realidad no hay ninguna pregunta. Ujú. Ya tenés tu respuesta. En cambio, Exactamente. cuando tu duda es sincera, Él se encarga de aclarar con el tiempo, de sacarte de ese lugar. Y eso es lo que pasó con Tomás, Y es maravilloso el ejemplo que Jesús no lo reta a Tomás, pudiendo ¿no? retarlo. Ujú, Nosotros, si hubiese sido Jesús, lo hubiésemos retado. ¿Cómo no vas a creer? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Nuestro Salvador no tiene palabras de encomio para los que en ujú, los últimos días son de corazón lento para creer, como tampoco elogio al dudoso Tomás, ujú, quien alardeaba de que no creería en las pruebas que los discípulos referían y a las que ellos daban crédito de que Cristo se había ciertamente levantado entre los muertos y se le había aparecido. O sea, no lo reta, no es duro con él, ujú. tampoco lo avala. No, no, Automáticamente claro. va la respuesta. Acá tenés, mete la mano, dale, toca acá al costado. Jesús saltea todos esos pasos tan humanos del reto, del enojo, y va a la solución, porque lo único que quiere Jesús es nuestra salvación. Y Tomás respondió en consecuencia. Sí, y le sumo algo. La salvación nuestra viene encadenada de creer en Jesús. Ujú. Me lleva esto a pensar, Sebastián. Hoy te decía que tal vez la frase es muy dura, ¿no? No tenemos derecho a no creer. En realidad tenemos todas las condiciones dadas para que creamos por todos estos testimonios, incluso el de Tomás, Ujú. que sumó ese Dios mío, ese reconocimiento. Eh, pero la situación para nosotros es la misma. Tenemos que tomar la decisión de creer. Posiblemente con más evidencias, con más historias, con más material de estudio, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para Ujú. pensar que Tomás era alguien que dudaba todo el tiempo? ¿No? No Ujú. me corresponde a mí. Sí, y en definitiva, nuestro grado de creencia nos va a permitir testificar en favor de Jesús. Exacto.
Cuando la gente Exactamente. vea, ¿por qué crees? Y yo creo por esto, por esto, por esto, por esto, por aquello, la gente termina viendo a Jesús en nuestro reflejo de Él. Y eso es Ujú, mostrando lo que creemos. O sea, yo puedo hablar muy bonito y decir muchas ujú, cosas lindas de Jesús, pero si la gente ve en mi accionar otra cuestión, no va a seguir ujú, a este ujú. Jesús del que yo predico. Ahora, si ellos ven que yo realmente creo en lo que predico, en lo que digo, cambia rotundamente. Entonces, el creer es el mayor testimonio que tiene un hijo de Dios. Qué lindo que es, Sebastián. Me imagino, no te lo pregunté a esto, pero me imagino que habrá pasado. Qué lindo es ser consciente de que cada vez uno cree un poco más. Sí, y porque Se siente cada... bien, ¿no? Sí, porque yo siento que cada vez entiendo un poquito más, pero un poquito, ¿eh? Ujú, No mucho, un ujú. poquito, No, cada no. día, un poquito, cada día, un poquito. Y es tan gratificante porque uno termina cada día más convencido de esto que uno cree, que es Jesús, la segunda venida de Él, su muerte en la cruz y esta espera que tenemos para vivir en la eternidad con nuestro Salvador. Bien, Sebastián. Lindo tema. Sí. Creer, creer. El próximo tema, ¿cuál será? ¿Cuál es el Sem- título? Semana 8 Lucho, se titula El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Ujú. Evidencias para Otra creer. evidencia. Sí. Sebastián, como siempre, un gusto y muchas gracias. Un placer, Lucho, y el agradecido siempre soy yo. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.